A todos, vamos a dar comienzo a esta nueva instancia de trabajo del SAE, Seminario Anual de la Escuela, dispositivo de trabajo, donde los miembros de la Escuela Freudiana de Montevideo comparten sus lecturas, sus interrogantes acerca, a propósito de los seminarios de Lacan. Este año el seminario propuesto para trabajar es el seminario 7, la ética del psicoanálisis, y hoy nos acompañan con sus lecturas Lucía Moleri y Marilén Bettini. Y bueno, luego de escucharlas tendremos unos minutos de intercambio, comentarios y preguntas. Así que bueno, empezamos con Lucía. Bueno, muchas gracias Inés. Bueno, es un gusto estar acá, como siempre. Titulé a mi trabajo ¿Dónde está la fisura? Este verano pasado fui a una actividad náutica para amateurs y antes de salir, una chica comentó que la noche previa estaba preocupada y con miedo de enfrentarse al agua. En la noche soñó con un pájaro amarillo. Al despertar, le preguntó a la inteligencia artificial qué quería decir. La IA le dijo que estaba todo bien. Entonces, confiada, se animó a remar. Me dejó completamente descolocada. Como soy bastante analógica, sabía del uso de la IA en aspectos laborales, de estudio, de búsqueda de información, si se quiere, objetiva, pero no estaba al tanto de que se utilizara como oráculo. A partir de allí empecé a escuchar cada vez más este tipo de comentarios y a enterarme de que muchos jóvenes hacen terapia con la IA. Leí artículos que invocan investigaciones científicas y cuantitativas que dicen que la terapia con IA puede mejorar hasta en un 40% la calidad de vida y que ante una crisis global de la salud mental es mejor la terapia con IA que nada. Además, aprende rapidísimo. Estamos ante un global y total gran otro, que contiene toda la información producida por los seres humanos, alimentada por nosotros mismos. Las personas, cada vez más solas y aisladas, le cuentan su padecer a la máquina y toman como verdad su respuesta, sin advertir que el algoritmo les va a decir siempre lo que quieren escuchar, sin fisura, sin confrontación, validando sin matices todo lo que la persona diga, reforzando patrones. Siempre existieron esos otros que todo lo saben, el líder, el maestro, el gurú, la iglesia. Pero este todo lo sabe y todo lo responde, de verdad. No es como el Dios de mi abuela, que todos hacían de cuenta como que sabía, pero si la realidad no tenía sentido, era por los misterios de Dios. Había un lugar para el vacío. Ante esta situación, ¿cuál es la vigencia y la ética del psicoanálisis? Su diferencia radical. ¿Qué se escucha en un análisis? ¿Esa escucha es su ética? ¿Qué nos diferencia de la IA? La pregunta por la ética del psicoanálisis nos atraviesa como analistas, desde los comienzos de la formación hasta el día en que se cierre para siempre la puerta del consultorio. La ética del psicoanálisis implica una ética del deseo. ¿Pero qué significa esto? Entendemos que el analista se abstiene de poner en juego lo que piensa o cree como persona. Sabemos que no hay un soberano bien al que dirigirse. Sabemos que el analista no responde a la demanda de amor, de soluciones, que nuestras intervenciones apuntan al sujeto del inconsciente cuando emerge. Esta ética está íntimamente articulada con nuestra concepción de sujeto, deseo, transferencia y deseo del analista. Para acercarme un poco más a la IA, decidí jugar el juego. Hice preguntas personales y la verdad es que me dio respuestas muy claras y útiles. Pregunté a la IA sobre la ética del psicoanálisis y me hizo un resumen bastante bueno del Seminario 7 y sus fuentes filosóficas y literarias. Entonces di un paso más y le pregunté, ¿crees que la IA puede llevar adelante un psicoanálisis que se base en esta ética? Contestó, la respuesta es no, porque la IA no puede encarnar ni sostener la ética del deseo. Y desarrolla 4 puntos que transcribo tal cual. 1. La ética del deseo requiere un sujeto dividido. El psicoanálisis se basa en el sujeto dividido, atravesado por el lenguaje, marcado por la falta y por el inconsciente. La IA no tiene inconsciente, no desea, no goza,
La IA opera en el orden del sentido, no está sujeta al deseo ni al malentendido que constituye al sujeto. 2. Esto lo dice la inteligencia artificial, ¿no? La función del analista es un acto ético, una posición transferencial que se sostiene desde el no saber. No dirige la cura, se deja enseñar por el discurso del analizante. Su acto no es técnico, es ético. Implica su propio deseo, su formación, su posición subjetiva. La IA, aunque pueda simular ciertas intervenciones o escuchar discursos, no puede sostener un acto, no se implica, no arriesga nada de sí misma, no puede actuar desde el deseo del analista que toca lo real del sujeto. 3. El deseo no se automatiza. El núcleo del análisis es el trabajo con el deseo, no con la conducta ni la resolución de síntomas. El deseo es enigmático, singular, no se decodifica con reglas ni se traduce en patrones. La IA funciona en el nivel del significante, pero no del deseo como falta estructural. 4. Conclusión. Hoy por hoy está fuera del horizonte de la IA porque el psicoanálisis no es una ciencia aplicada, sino una práctica del lenguaje y el deseo. Me dejó perpleja. Más allá de algunos detalles de rigurosidad teórica, me pareció muy buena respuesta y encima nos crea la ilusión de ponerse en falta, mucho más que la mayoría de los humanos. Pero es solo una ilusión, ya que siempre hay una respuesta. No hay silencios, no hay preguntas, no hay acto analítico. No hay lugar para construir un nuevo saber. En la historia de la humanidad siempre nos hemos sentido atraídos y amenazados por nuestras propias creaciones tecnológicas. Hoy se ha creado un gran otro que todo lo sabe, heredero de Dios. La fantasía apocalíptica actual oscila entre la dominación y esclavización absoluta de la humanidad por la máquina y la sustitución total en la cual ya no seríamos necesarios para llevar adelante todo tipo de trabajos manuales, intelectuales y creativos. Si la máquina hace todo el trabajo, ¿esto nos liberaría como especie para hacer lo que queramos? Creo que esta posibilidad se vuelve particularmente aterradora, ya que no quedaría otra que vernosla con nuestro propio deseo. Pero esto implica estar en relación al inconsciente y a la falta, propia y del otro. Ante el imperativo del bienestar, donde el sufrimiento es un síntoma a suprimir más que un signo que habla del sujeto, el mismo llamado a ser feliz como deber social y moral. Puedes ser tu mejor versión, potencia tus habilidades, explórate y explótate a ti mismo. Esta agotadora cantinela sin fin, machacada desde los medios de comunicación y redes sociales, no es otra cosa que reforzar la diferencia radical que proponemos. Es el lugar del psicoanálisis en los márgenes y de una ética que es resistencia ante el avance de la desubjetivación y la alienación del sujeto. Allí donde otras prácticas proponen la completud, la buena forma, la explicación total, la unión con el todo, el psicoanálisis propone reconocer que hay fisura en la forma perfecta. Por ser seres hablantes, implicando la introducción del orden simbólico en lo real orgánico, debemos vernosla con la falta radical, el no saber, la interrogación y el deseo como motor de una búsqueda permanente, en tanto lleguemos a reconocer que el objeto está perdido para siempre. Pero si esto se obtura con respuestas totales y completas, estamos jodidos. En tal sentido, la ética lacaniana implica una posición de resistencia, una posición disidente. No promete felicidad, bienestar ni un saber total, sino que apunta a la verdad del sujeto y su deseo. El malestar no es eliminado, sino interrogado. El sujeto es invitado a hacer algo distinto con su sufrimiento, con el trauma, con las cartas que le tocaron en la partida. El analista sostiene un lugar desde el cual el sujeto puede comenzar a vérselas con su falta, con su saber no sabido, con su goce, iniciando así la travesía hacia su deseo. Todo esto garantizado que es sin garantías, y si no obtiene lo que espera, no le devolvemos su dinero. Si bien tenemos la sensación de que hay una creciente masa de humanos carentes de todo tipo de crítica, manipulados por los medios de comunicación y consumiendo relatos armados a conveniencia, aún hay lugar para la interrogación en los márgenes. Pero es desde allí
desde donde podemos esperar, en el uno a uno, en el uno a uno. No vamos a salvar al mundo, a despertar a la humanidad ni a hacer la revolución, pero sí la resistencia, sosteniendo esos espacios en que el sujeto puede escucharse y desde allí apuntar a la reconstrucción del lazo social, en contraposición al aislamiento. Ese es el carácter subversivo. ¿Cómo se produce esa fisura? Con una pregunta, un silencio, un enfatizado, ah, sí, allí está el saber hacer del analista. Entiende el deseo del analista como nuestra posición ética fundamental, ya que, como propone Ernesto Vetere, el deseo del analista implica indisolublemente la herejía del sujeto que se revela ante el otro, dejándolo caer en el atravesamiento de un análisis. Para dirigir un análisis no se necesita saber todo, ni contener toda la teoría en el disco duro, sino que es necesaria una posición deseante, analizante, que está implícita en el deseo del analista. Volveré sobre esto después. El sujeto llega al análisis buscando respuestas, ubicando al analista en el lugar del sujeto supuesto saber. Pero a medida que se va interrogando y percatándose de que no hay respuestas concretas ni correctas, tal como lo haría un oráculo, va haciéndose cargo de su propio no saber. La destreza del analista será la de señalar la emergencia fugaz del sujeto del inconsciente, la verdad del único sujeto que juega en el análisis, ese saber no sabido. Esto se produce en los traspiés del ser hablante, en los fallos del lenguaje, en que el sujeto dice más de lo que sabe y sabe más de lo que dice. ¿Qué se escucha en un análisis? Aquello que va más allá de las palabras, del significante, la emergencia de un real no simbolizable que puede aparecer en un sonido, en un equívoco, en un rugir de tripas. Claro que solo accedemos a él a través de lo simbólico, por eso necesariamente operamos en el nudo. En este seminario se introduce la cosa, das Ding, que es el primer exterior, la alteridad radical, aquello fuera del lenguaje en torno a lo cual se organiza el sujeto. Es una pérdida originaria en el núcleo del sujeto, lo que se trata de volver a encontrar, pero nunca se alcanza. Puede volver como nostalgia o en sus coordenadas de placer, pero no de objeto. En el análisis se trata de lo que surge en el intervalo, entre lo que se encuentra y lo que se pierde, indefectiblemente en el rehallazgo. Se trata del objeto donde el no ser del sujeto toma forma. El objeto A, un resto producido por la introducción del orden simbólico en lo real. La cosa está excluida del lenguaje. El objeto A es una forma de localizar la cosa inaccesible. El analista se plantea ese objeto A para orientar la travesía del análisis. Toda creación humana es una organización alrededor del vacío, mientras que la religión es una forma de evitar ese vacío, y en el discurso de la ciencia se trata del saber absoluto, llenándolo. Allí, en el margen, aparece el psicoanálisis como herejía. Su especificidad es darle lugar al vacío, en contraposición a la IA, híbrido entre ciencia y religión. La ciencia es un saber desubjetivado. En este sentido, la IA encarna ese ideal de saber absoluto. La Big Data que sabe, utilizando el lenguaje, pero sin sujeto, sin cuerpo. En la religión se promete una verdad última, la creencia de un otro que sabe, que es garante. Con la IA encontramos un retorno a la fe en el algoritmo. La gente cree en las decisiones de la IA como infalibles. Se convierte en un oráculo que sabe lo que es mejor. Hay una promesa de redención, una solución técnica a todos los males de la humanidad: enfermedad, pobreza, ignorancia, incluso la muerte. Se trata de la abolición de la falta. Pero el saber no garantiza la verdad y el sujeto está estructurado por una falta radical. La IA, como híbrido entre ciencia y religión, aparece como fantasía de cerrar esa ansia del sujeto dividido, castrado, retornando a la ilusión del saber completo del otro. Se pierde así el sujeto al perderse la falta. El sujeto cede su responsabilidad y su deseo, quedando aislado y sometido. ¿Se reconfigura así nuestra relación con el saber, la verdad y el deseo?
¿El sujeto se aliena en el goce del saber automático? Yuval Harari habla de dataísmo. Dice que las religiones tradicionales colocaban a Dios en el centro, el humanismo al individuo y las emociones, y el dataísmo al algoritmo y el flujo de la información como valor supremo. Los humanos estamos delegando decisiones éticas, políticas, económicas y emocionales al dataísmo. Es la lógica misma de la religión, pero con ropaje cuentífico. Valga el lapsus que cometí al escribir, cuentífico. Nos estamos comiendo tremendo cuento. Pronto los algoritmos conocerán al individuo mejor que él mismo, haciendo innecesario el yo, el alma y el libre albedrío. Por todo esto el psicoanálisis es disidente y subversivo, ofertando una nada, rompiendo el aislamiento tautológico del sujeto en tiempos de Big Data, donde todo cierra. Esto no es sin el deseo del analista, que es una posición ética. Retomando lo que mencioné antes, la tesis que propone Vettere me parece esclarecedora. En este punto, el deseo del analista y la herejía del sujeto como dos partes indisociables de un mismo sintagma. Para que un analizante rompa con ese ideal de completud y perfección y encuentre la fisura que lo lleve a preguntarse por su deseo inconsciente, ese que no tiene que ver con el soberano bien, y pueda, tras un arduo camino, faltarle al otro y dejarlo caer, cometiendo así su herejía, tiene que haber previamente un analista con un deseo advertido, el deseo del analista, que es más fuerte que el de él mismo como sujeto, que sostenga y habilite ese lugar. Sin la herejía del sujeto, que el analista supo ser, inventando una nueva manera de decir su verdad, no hay deseo del analista. En el análisis del analista se produce una carencia de ser, que no solo tiene un valor estructural, sino que se inscribe como deseo del analista, tomando así su valor operatorio. El analista solo tiene esa nada para dar. El deseo de ser analista es diferente del deseo del analista. Da cuenta de cierto resto inarticulable del deseo. En ocasiones, el que preserva el lugar del deseo es el analizante. El analista debe estar dispuesto a rectificar su posición. Esta herejía del sujeto no es solo contingente frente a un error del analista o la sugestión. Es necesaria, ya que denota su posición desiderativa. El psicoanálisis es una experiencia más ligada a la verdad que al saber. No se trata de procurar el bien del paciente, sino de dejar que sea el deseo del sujeto el que mantenga la dirección. El deseo no se capta sino en la interpretación. Por eso es necesario allí el deseo del analista, eso indecible que se transmite a través de su decir, en sus señalamientos, en sus intervenciones, en sus silencios. El saber del analista está ligado a su deseo, se desprende del atravesamiento de su propio análisis. Sabe que no existe eso que se demanda. Este saber sobre la inexistencia del otro es producto de la experiencia de haber encontrado el límite, la imposibilidad a partir de cuya inscripción se abren nuevas posibilidades en la trayectoria deseante del sujeto. El carácter subversivo del psicoanálisis radica en que esta problemática del deseo sea central. Es a través de un análisis que el goce en la sumisión prestará su fuerza a la decisión del sujeto, la de ir más allá del otro que se ha inventado. El deseo del analista es el operador que propicia ese pasaje, del sacrificio a la herejía del sujeto. Marilén, Berlín. Bueno, muchas gracias por estar acá, estar con este clima, sí, y compartir con nosotros. Y por supuesto los que también están participando, sí, desde, bueno, en el mejor del caso, sus casas. Leer pistas es como leer música. No hay manera de moverse por el paisaje sin dejar pistas. No importa si es un paisaje natural o musical. Cada vez que te mueves y cada vez que tocas una nota, una parte de ti mismo queda atrás. No hay forma de evitar eso. ¿Has aprendido algo de la experiencia? Eso es lo importante. Letra del bajista Víctor Guten de su libro La lección de música. Titulé a este trabajo En mi rancho también se llueve.
Tiempo atrás fui testigo del encuentro entre dos señoras, sentadas una al lado de la otra, en lo que podría llamar un escenario privilegiado, piscina mediante, mañana soleada y un fresco olor a hierbas y otros yuyos. Una le hablaba a la otra sin parar de sus penas, en un tono quejumbroso decía de su mal una y otra vez. Hasta que en un respiro la oyente impávida e intrépida le susurra: en mi rancho también se llueve. En ese momento se detiene la diatriba de la primera, que en tono turbado solo alcanza a decir: claro. Y del lado de la testigo, les confieso, se produce con sorpresa un efecto cómico. Que el analista interrogue su acto, dé razones de su acto para tener efectos, siendo al menos dos, es lo que Lacan nos transmitió como indispensable a la labor analítica. Tiempo de teorizar la praxis con otros, tiempo que en el mejor de los casos se reedita, vez por vez, y que adolece de entretiempos, contratiempos, destiempos, respecto a lo que se pretende decir y hacer y a lo que emerge. Tiempo de tirarse a la piscina, sin privilegios, pero con ganas, sin garantías, pero con la convicción de estar suficientemente mordidos por el inconsciente. En este sentido, les comparto que la relectura del Seminario 7 me lanzó a indescriptibles hilos asociativos, los cuales me guiaron a través de algunas preguntas a nuevas lecturas de viejos textos, de la mano de algunos recortes de la clínica que oficiaron de anclaje y puntuación de este escrito. Les doy entonces paso a ellos. ¿De qué manera se juega la ética en un análisis? Recorte de una sesión. Camila, de 8 años, en su primer encuentro a solas con la analista, se presenta diciendo que tiene algunas dificultades con la lectoescritura. La imprenta minúscula le cuesta más. La analista le propone que se lo muestre a través de un juego. 3 palabras, 2 oraciones, un cuento. El juego consiste en que cada una tiene que escribir 3 palabras cualesquiera, leerlas, luego elegir 2 de ellas, con cada una hacer una oración, leerlas, y finalmente terminar eligiendo una sola de las oraciones para con ella escribir y leer una historia. Comienza el juego. La analista y Camila se embarcan en la aventura lenguajera. A medida que va escribiendo, Camila dice: parece que escribo poco. Analista: acá no importa la cantidad. Camila: eso es porque escribo chiquito. Una vez la maestra me hizo borrar todo y volver a escribirlo porque no lo veía. Analista: ¿tan chiquita era? Camila se ríe. Y sí, liliputiense. Analista: entonces necesita una lupa. Continúa la niña. Elegí hacer el cuento del avión que se cayó, porque todos mis cuentos siempre terminan mal. La analista interviene. Parece que escribís muchas historias. Sí, me gusta escribir. Algunas se las regalo a mis maestras. Ellas, cualquier cosa que hacemos, las comparten con el resto. Continúa. Tengo que borrar porque a veces me pierdo por dónde voy. Vuelvo a leer y entonces corrijo alguna letra. Analista: tenés razón. Volver a leer te permite encontrar por dónde estabas y corregir alguna letra en el camino. ¿Terminaste? Camila: ya casi. Ahora sí. Al compartir su lectura, descubre algunas omisiones de letras. Comienza el analista a leer su texto. Trata de unos amigos que tras algunos inconvenientes se encuentran. Y en ese punto, poco antes de dar paso al final de la historia, el texto introduce una pregunta. ¿Y saben qué pasó? Ante lo cual Camila instantáneamente responde: y llovió. Y ahí las sorprende una lluvia de risas que se desprenden de un no del analista, seguido de y salieron a jugar. Un final inesperado para la niña, que lleva al analista, sin pensarlo, a decirle: pareces el papá de los Cruz. ¿La viste? Todas sus historias terminaban y murió. Camila comienza a recordar y dice: ah, la chica que quería salir y no la dejaban. Y entonces conoce un muchacho que era muy gracioso. Analista con énfasis: esa misma. ¿Cuál es la conquista en un análisis? ¿De qué orden es lo que se obtiene en su recorrido? Recorte de un testimonio de fin de análisis.
Manejando por la carretera rumbo al trabajo, me cae una ficha, y con ella se presentifica el final del análisis. La relación con los otros, en particular, mi necesidad y deseo de compartir con ellos actividades, trabajos, distracciones, diversiones, etc., se revela e inscribe como algo del orden de un hallazgo, un arribo inesperado. El latiguillo del gran otro, sostenido durante tantos años, acerca de lo que me caracterizaba, pero en tanto déficit, trabajar con los demás por incapacidad para hacerlo sola, aquello a lo que estaba destinada pasó a ser descubierto, en cambio, como un hecho de estructura, que como tal delimitó un imposible, haciendo caer la impotencia y su contracara, la omnipotencia. Qué necia pretensión la mía, prescindir de los otros cuando es el lazo con ellos lo que torna más llevadera y apetecible la existencia. No se trata de debilidad ni fortaleza, inteligencia o estupidez, tan solo de reconocimiento y aceptación de lo propio y lo ajeno, lo uno y lo otro, que conviven cada uno y con los otros, del hacer, del caer, y empezar una y otra vez. Hoy diría que pasé por una experiencia tragicómica, una experiencia que me descentró. Así se lo hice saber a mi analista, sin saber qué esperar al hacerlo, o mejor dicho, sin importarme, frente al peso de lo descubierto. Al escuchar, una vez más, ella me sorprendió diciendo, de acuerdo, pone una fecha. Un sueño como respuesta. Tan solo una imagen. Un 8. Un 8 que en el acervo cultural conlleva una abundante y abrumadora lista de significaciones, especialmente en el ámbito religioso, pero que a la hora de asociar algo a un análisis solo representó un infinito tan incómodo como enigmático, y posteriormente la figura de la banda de Moebius. Sin saber muy bien a qué atenerme, me dejé llevar por los acontecimientos, y puesto que 8 hay muchos, decidí que el 8 sería el mes. Finalmente había que poner una fecha final. ¿Se trata del mismo análisis para un analista que para un Lego? ¿Se podría decir que hay Lego al final de un análisis? Recortes del tiempo final de un análisis. Andrea, una analizante de profesión ingeniera, venía hablando de cómo había cambiado su relación con los compañeros en su trabajo, en especial con sus jefes. Y concluía, el mayor alivio que me permitió el análisis es haber salido de la trampa de víctima-victimario, que es la peor jaula. En otra sesión dice, ¿viste que ahora están de moda todos esos memes y frases acerca de lo que es mejor, más sano y cómo hacer para conseguirlo? La vez pasada me acordaba de esa que dice algo así como, si lo amas de verdad, déjalo ser, déjalo libre, si es tuyo volverá, si no, nunca lo fue. Y entonces pensé, de la mano de esa liviandad que te plantean, se bastardean los cuentos de princesas y esas cosas. Pero eso no está bueno. Y se ríe. Analista, contame qué te causó gracia. Y sí, hasta el cansancio he hablado de esos cuentos, de lo importante que eran esas historias para mí. Pero fue solo a través de ellas que pude ir armando otra historia. Y nunca sos tan libre. Refiriéndose a su actual pareja, agrega. En algún momento quise hacerme, como vos decías, la distraída, pero fue una cagada. No me es indiferente que él venga o no, aunque sea de cualquier forma, con tal de que venga. Sé que no depende de mí que se la juegue, pero también que no me puedo ahorrar de poner a jugar lo que deseo. Andrea y Camila no se conocen, pero creo que Camila estaría muy de acuerdo con Andrea en la importancia que tienen las historias en su vida. Leerlas y escribirlas forma parte de su hacer cotidiano. Con ellas produce algo que pone a circular por medio de la maestra, esa que hasta antes del encuentro con la analista era la única disponible para recibir cualquier cosa. Sin embargo, ambas presentan una gran diferencia que no pasa solo por la edad,
sino principalmente por el tiempo. El tiempo de análisis, de su posición subjetiva y relación al gran otro y los otros. El tiempo de comprender que no es sin tiempos que se puede pasar de la tragedia al drama y a lo tragicómico de la existencia. Pasar del todos mis cuentos terminan mal a la reescritura de otro final. De la mera repetición de una herencia maldita como la de la familia de los Labdácidas, al reconocimiento de la filiación y al hacer diferente con las marcas leídas de gran otro. Lacan nos enseña que la ética, cito, comienza en el momento en que el sujeto plantea la pregunta sobre ese bien que había buscado inconscientemente en las estructuras sociales y donde al mismo tiempo es llevado a descubrir la vinculación profunda por la cual lo que se le presenta como ley está estrechamente vinculado con la estructura misma del deseo, cielo. Deseo del deseo del otro, que encuentra su origen en un espacio y tiempo tan enigmático como perdido a la razón y al conocimiento. Lejos de psicoterapias varias, pululación de técnicas de autocontrol y propuestas de saberes que ofrecen recetas estándar para un mal cuya entidad creen conocer a priori, y bajo signos que encasillan al sujeto, lo cosifican, presión, anorexia, pánico. El psicoanálisis, de la mano de Freud y sus histéricas, plantea una lógica bien distinta, la del inconsciente, cuyo estatuto Lacan dirá que es ético, la de la ruptura con el saber esperado y con ella la singularidad del caso y la tensión problemática con el bien. La cuestión del bien y de la acción están en el centro de la dimensión ética y no son ajenas a la experiencia de un análisis, al extremo de llevar a Lacan a proponer que, cito, no hay otro bien más que el que puede servir para pagar el precio del acceso al deseo. Y agregar de una manera poética, luego, mismo Lacan, el arroyuelo, donde se sitúa el deseo, no es solamente la modulación de la cadena significante, sino lo que corre por debajo de ella, que es hablando estrictamente lo que somos, nuestro ser y nuestro no ser. Cierro la cita. Entiendo que se trata de una alusión al goce, al más allá, a lo que no cesa de no escribirse, porque no se puede circunscribir a una única escritura, tan solo en el acto de leer se traduce algo y en cada traducción se pierde algo. Ganancia y pérdida de la lectoescritura a cuenta del sujeto. Entonces, ¿de qué manera se juega la ética en un análisis? Para empezar, será por la vía del deseo de analista en función de vacío, vacío de querer, vacío de esperar, de entender, de ordenar al analizante, que solo éste podrá dar lugar a su palabra. Analista advertido por su propia experiencia de analizante, que en su rancho también se llueve, porque adolece de un agujero constitutivo, agujero central del parletre, signado por una falta original de adecuación al orden natural y su borradura. En cualquier paisaje entre la madre tierra y su producto no habrá acoplamiento posible, tan solo la ilusión de serlo. Y ahí, donde carecemos de relación, viene a instalarse la férrea pasión del amor que cobra cuerpo en el campo transferencial bajo la égida de la demanda. Demanda incondicional de amor dirigida a gran otro sobre el margen de la cual cabalga el deseo. Demanda a la que el analista dará lugar con su presencia al ofrecerse como sujeto de supuesto saber y semblantear al objeto A. ¿Cuál es la conquista en un análisis? Lo digo con mis palabras deudoras de las de otros. Hacernos más duchos en el arte de leer y escribir. Leer en los tropiezos, en los márgenes, en lo que se produce sin buscarlo, en los encuentros inesperados, sin cálculo posible, pero con la confianza suficiente que la aventura del propio análisis nos ha revelado que hay algo que está escrito y puede leerse. Operación que de producirse
encausa el sujeto, agujerea y genera nuevos sentidos y escrituras. Volviendo al epígrafe, si se logra dar en la nota, leyendo en las pistas una y otra vez, una parte de ti mismo, decía el autor, podríamos decir de sí mismo, queda atrás. No hay forma de evitar eso. Si un análisis camina, se reescribirá una nueva historia una vez leída en transferencia, develándose la inexistencia del gran otro sin barrar. Andrea se pesca en el reconocimiento de lo que era y ya no es. Amó hasta casi la locura las historias de cuentos de hadas. Fue princesa, príncipe y dragón. Descubrió tras la repetición lo cómico de su extravío. Se embarcó en la difícil travesía de salir del reino renunciando a su realeza, para abordar nuevos rumbos y comarcas. Para ello, emprendió arduas batallas contra el rey y la reina, sus amados padres, que munidos de sus vestiduras le indicaban cómo debía ser para ganarse en un futuro la corona. Descubriendo una verdad dicha a medias acerca de su gran amor por su querencia, avanzó por medio de la renuncia a un goce sacrificial, hacia un final que descubrió abierto a nuevas letras, nuevas escrituras y hallazgos, estando más advertida del mayor sacrificio, como se enseña Lacan, que es el del propio deseo. Pero Andrea se dedica aún a la ingeniería. No está interpelada ni convocada por llevar adelante la dirección de ninguna cura. No se trata para ella del deseo de analista. Deseo este que es lo único que el analista tiene para dar. Ernesto Vetere, tenemos varios puntos en común, ¿sí?, en su libro El deseo del analista y la herejía del sujeto, para hablar de la inscripción, de la falta en ser, del análisis del analista, dice una frase que me gusta mucho. Lo cito: solo a partir de dicha inscripción, el analista podrá tomar su nivel operatorio haciendo operativa esa nada. Cierre. Vacío, causa que lo dispone a dejarse tomar por el objeto del analizante y su odio enamoramiento. Deseo impuro, como se enseñó Lacan en el seminario 11, porque aspira al final de la experiencia a alcanzar esa máxima diferencia entre el ideal y el objeto. Con lo cual también nos está diciendo que ideal y objeto no son eliminables de la estructura. Hay un incurable para el par letre y se tratará de que ideal y objeto puedan hacer juego. Que ahí donde el bien se proponía como el ideal a conseguir, opere la castración y la caída de la ilusión. ¿Y qué lugar para el amor al final de un análisis? Lacan en el seminario sobre la transferencia se pregunta, ¿de qué está hecho el deseo del analista que no sucumbe a las grandes pasiones, amor, odio? No me animaría a decir que no sucumbe a esas grandes pasiones del orden de lo imaginario. Quizás hoy pensaba, ¿no? Quizás la cuestión esté puesta en la palabra sucumbir. En ese sentido, sí, lo sigo a Lacan. Trata que no sucumbe, pero no que no cae. En cuestiones del orden imaginario. Entiendo que por lo general no lo hace producto de su propio trabajo constante como analizante, llevado adelante en su análisis, en el análisis de control, en sus exposiciones, sus escritos, su circular por los distintos dispositivos de escuela. Su posición subjetiva en relación a la ilusión y el poder que eso significaba sobre el prójimo es otra. Cambiaron las relaciones con los otros y con el otro. Con su falta en ser, su falta en saber y algunas verdades dichas a medias en cuanto al goce que lo habita, estará orientado en su deseo, aunque no podrá evitar caer en extravíos que dan consistencia al gran otro. Otra oportunidad, entonces, para leer su fijación y dar un nuevo paso. Bueno. Muchas gracias. Ahora abrimos un espacio de, bueno, comentarios, preguntas. Sí.
La tengo que meter acá. No, Ella. ahí. Bueno, buenas noches, ¿cómo andan? Buenas noches. Bueno, muchas gracias por los trabajos, me gustaron mucho. Tenía un comentario para Lucía, que me quedé pensando. Me gustó mucho la palabra fisura, porque escuchando tu trabajo me hizo pensar que alguien viene a la consulta, como vos decías, buscando respuestas, pero lo que se encuentra es la pregunta, ¿no? ¿Dónde está la fisura? Eso me dejó pensando que entonces se trataría justamente de poder armar preguntas, no de encontrar respuestas, ¿no? En esta frase que vos traías de algo así, escuché como de la decisión del sujeto de ir más allá del otro, de ese gran otro que se ha inventado, ¿no? Entonces pensaba, bueno, el poder preguntar al otro, ¿no? Claro, un tiempo quizás más final de un análisis, no sé, estuvieron también bordeando como esos puntos, pero bueno, eso me lleva a pensar esa pregunta de, bueno, ¿dónde está la fisura? De si de alguna manera en un análisis la posición no apunta como de alguna manera a una fe, esta es una pregunta en realidad, a lo que una interrogante, a una fe en el inconsciente, ¿no? A que algo del inconsciente eh, emerja, pueda empezar a ser bordado ahí. Bueno, por ahí me quedé pensando. Muchas gracias. Bueno, Carla, muchas gracias por tu comentario y tu pregunta. Y sí, creo que escuchaste un poco de lo que quería transmitir, ¿no? Esto de hacer el énfasis en la pregunta, en lo que no cierra, en lo que emerge, sin ese pretendido control que aparece por todos lados, que Marilén también lo nombraba, ¿no? Esto bueno, las respuestas, las prácticas, de la completud, ¿no? Em, y en esto me gusta cómo la planteas la pregunta, esta de fe en el inconsciente, que algo emerja, ¿no? Creo que, bueno, de eso se trata en el análisis, si tenemos suerte, en muchas sesiones, y no, bueno, a veces no siempre es así, pero en esto de poder señalar eso que emerge, que trae la sorpresa, ¿no? Este, cuando escribí en un momento que se repetía eh, en esto que estuve leyendo, ¿no? Sobre la inteligencia artificial y todo, y bueno, la propia respuesta de la inteligencia artificial, era esto de los patrones, ¿no? De reforzar los patrones, que uno escucha mucho últimamente esa palabra, y enseguida asocié con una chica que escuché poquitas veces nomás, pero que creo que no sé si no fue en la primera entrevista, que empezó a hablar, bueno, de que repetía patrones con la elección de pareja, y empezó a hablar de la repetición de patrones, y en un momento dijo, me siguen patrones.
Y bueno, y a partir de ahí se instaló una pregunta. En el ¿cómo? ¿No? ¿Qué patrones te siguen? Bueno, y a partir de ahí se pudo empezar a desplegar algo que no, bueno, no soportó mucho porque miro pocas veces, pero bueno, creo que está ahí, ¿no? En lo que emerge, justamente en la fisura, en lo que no cierra. Gracias. Bueno, muchas gracias a las dos por sus trabajos. Y me surge una pregunta en este momento para Marilén. Hay algo que vos te preguntás, creo que es al inicio o en alguna parte de tu trabajo, si esta cuestión de los legos, ¿no? Si, reiterame la pregunta que en este momento no. Si hay, espérate, si se trata del mismo final para un analista que para un Lego, y si se podría decir que hay Lego al final del análisis. Bueno, espera algo más de esto, me parece súper interesante. Entiendo que en tanto la primera parte, ¿no? Que sí me interesaba trabajarlo con ustedes, lo mismo que respecto de la relación para con el amor al final del análisis, ¿no? Vos un poco formulabas la vez pasada, Andrés, también una pregunta que estaba bastante en sintonía. Entiendo que sí, que inicialmente se trata de cursar un final y tiene que ver con esa destitución, ¿no? Esa de consistencia de Gran Otro, ¿sí? Y poder que ese motor, ¿no? Que ese carril de la pulsión, o sea, no ubicada de la misma manera, ¿no? Habiéndose podido trabajar esas marcas de goce, pueda ser el empuje del deseo, ¿no? En ese sentido, entiendo que sí. Ahora, si hay Lego al final del análisis, no, para mí no. Pensándolo en términos justamente de un saber hacer, arreglárselas, ¿no? Con lo que no anda, con lo real y con esta dimensión que decíamos del goce, ¿no? Y de un hacer distinto, que de alguna manera también tiene cualquier sujeto que lleva adelante un análisis y lo logra terminar, tiene hacia el final que hacer algo diferente, con esas fijaciones, ¿no? Y esas ficciones que antes hacían de repente de síntomas, y que ahora podemos pensar en otros efectos, ¿no? Sintomáticos, pero bueno, quizás podemos ahí hablar de síntomas. Ahora, el del analista es otro. También ahí yo intentaba dar cuenta. Silvia Amigo, no, también una distinción que la trabaja, yo se la leí al menos en Silvia Amigo, en Paradojas Clínicas de la Vida y la Muerte, ¿no? Sí. Que es, bueno, ¿qué pasa con los analistas en lo toma en relación al narcisismo, ¿no? ¿Por qué finalmente alguien quisiera ponerse en esa posición de semblantear el objeto, aunque no lo es, lo semblantean, lo mismo, no es ni siquiera el semblante, ocupa el lugar, ¿no? Y bueno, y ella lo toma por el lado del astillamiento, ni más ni menos que del narcisismo, y me pareció interesante la lectura que hace, yo no tengo la respuesta. Pero sí creo, hablando con otros colegas, que hemos tenido serios avatares con el narcisismo, que nos dedicamos a esto. Perfecto. Bueno, gracias por los trabajos. A ver, yo sí tengo la respuesta. ¿Por qué? Nadie decide ser analista. Porque no puedo hacer otra cosa. Exacto. Y sí, claro, pero tuvo, sí, Serio. como, está bien. Otra, Pero es ser analista. sí, a mí me intentaba como dar ese otro paso, Bueno. que creo que... Bueno, más allá de Sí, sí. efectivamente, porque después de todo, Se cubre el análisis eso también. exactamente, y esa es la pequeña, enorme diferencia entre ser ingeniera o ser doctora o qué sé yo, y es este punto de este síntoma incurable que es el ser analista. Sí. Pero es a partir
de la aprehensión, de aprender, con H, de captar, cuáles son esas marcas que nos llevaron a elegir esto, porque si hubiéramos sido un poquito menos neuróticos, seguramente hubiéramos elegido cualquier otra cosa. Si hubiéramos sido un poco más neuróticos también. También. Es una frase. Sí. Muy talentoso. Por otro lado, me quedé pensando en esta cuestión que Lucía trajo vos medio de costado, Marilén, respecto de ese blanquear el objeto, que ni siquiera es eso, es ocupar el lugar del objeto. Sí, hasta me parece, pero me gustaría como conversarlo a esto, pero mi idea es que hasta un determinado momento uno se deja tomar por la madre o por el padre, el hijo, el primo, la amante, el novio, el marido, lo que sea. Hasta un momento donde uno puede decir, para, ¿no? Como para cortar justamente el seminario 9, acá lo planteamos bien, en la cuestión de las identificaciones alienantes y las parciales, para que prosiga el análisis, no se estanca, si el analista siempre se plantea, ocupa lugares andando. Respecto de lo tuyo, me gustó mucho tu trabajo, me gustó la parte esa que vos decís del 8, que si se apuesta es infinito, Sí, claro. pero si se lo divide entre dos ceros. Como las asociaciones que surgieron después. Creo que ahí juega este doble cero, ¿no? Porque hay un meme respecto de esto que se hablaba, que el analista invita a un 8 a acostarse y él le dice, ay, no, porque va a ser infinito. Y en un sentido es así, porque el análisis no se acaba solo con la ida cuando uno cierra la puerta por última vez del consultorio del analista, sino que uno, sobre todo los que seguimos en la tarea del análisis, eso sigue operando. Y en aquellos que no se dedican, que son legos, también sigue operando. Por eso decía que en ese punto no se diferencia. Exactamente. Y un sujeto que llega al análisis, yo recuerdo hace muchos años atrás, no voy a decir los nombres, pero alguien que se preciaba por esa soberbia que se hablaba de que era un analista, y entonces consultó a un gran analista, y entonces le dijo que ella iba por el pase. Y este gran analista, que es muy divino, pero muy duro al mismo tiempo, le dijo, ¿qué me pasa con el pase? Y se salió. Y parece ser, según el relato de esta persona, de esta mujer muy engreída, se compró una compulsión a comprar. Quiere decir que, a ver, uno no se, digamos, cuando uno va al análisis, no vas a decir, bueno, a mí me parece que yo tengo una fisura, o no está bien cosido el lado real con el imaginario, y por eso yo produzco a nivel de lo simbólico la falla, la pelota. Mi madre tenía el nudo borromeo del Troya. Vaya novedad. A ver, ya sabemos que si está sintomatizada, va a estar de Troya. No, uno va y habla de la conerría, decía la de lo Conan de la vida, de la boludez, de la pelotudez de la vida, de que me peleé con este, que fulanita, que menganito, qué sé yo. Entonces, la fe en el inconsciente es algo que Freud lo plantea en los inicios, justamente, en lo que traías vos, Lucía, que para ser analista, Freud pedía dos condiciones. Una de ellas era creer en el inconsciente. Fabián. Bueno, claro, de margen. En relación al trabajo de Lucía, creo que esta enseñanza de esta muchacha que toma la valentía de nadar o remar. Remar. Que es motivada por el Brahma, ¿no? Es una lección, me parece. Porque es un poco también lo que implica el falso enlace que traía Freud para encontrar la transferencia, un poco al principio. Ella tuvo que suponerlo y saber a quien le hizo la pregunta para poder más.
Quiero decir, este es un mecanismo que el psicoanálisis se sirve y que es inherente al sujeto. Creo que, y se vuelve a armar en esto de la IA, o sea, no hay nada que tener. Es algo que, bueno, no sé, mira la cuestión. Pero, porque, por ejemplo, también, Edipo cuando habla, resuelve el oráculo, dice, hombre, realmente que lo dejan pasar, él no sabía cuál era la respuesta. Él adivina en ese punto, adivina lo que el otro quiere de él. Ese es un juego que se arma también. Es un poco, como decía Celia, a veces el juego de análisis. Se arma así. Hablo porque creo que no que me quiere escuchar. No sabe lo que dice. Entonces creo que tu trabajo tiene como una alusión a este punto de la ética como un corte, como algo que viene justamente a sostener ese lugar del oráculo mientras sea necesario. Vos hablas del final, cuando se cierra el consultorio, no es para así. ¿No? Hay un punto de límite que también está en la cuestión de la historia de Kant, que dice, ¿no?, que va en la lista desde tal fecha hasta el muerto. Hay un límite también en el decir. Con respecto al trabajo de Marilén, me parece que sí, estás hablando del final, Marilén, creo que eso lo decís también en el título, ¿no? También se llueve, ahí queda algo peleado, queda algo basura, queda algo, ¿no? No sé si llamarlo mal, porque no sé si es por ahí, queda como algo, algo se juega en eso que no termina de cerrarse. Y vos lo traes cuando hablas también del por debajo del significante, que vos lees que ahí está el goce. Sí, yo también lo leería como que abajo del significante está la barra. Acá también la trabaja la barra incandescente, eh, donde también está en juego el sujeto, porque es la barra de la canción, Sí. donde la metáfora tiene límite. ¿No? Justamente creo que el finalanálisis es el encuentro con lo que no cesa de no escribirse a la espera. Porque en ese punto lo que estructura es el sujeto. Ahí es donde se sostiene. En ese porvenir, en eso que también llueve. Entonces, me parece que estás dándole vuelta a ese tema. eh, que también esto que decía Celia en relación a lo que vos decías del ocho interior, del infinito, ¿no? Como que se puede dar muchas lecturas de lo mismo. Se acuesta, se queda parado. No sé, ahí creo que hay un juego para perpetuarse. Pero el corte. Si te quedaste, ay, disculpame, Fabián, te interrumpí, pero pensaba en lo simbólico. Si te quedas en el nivel, un análisis puede ser interminable. Por eso, vos lo estás cuenta, sí, sí, no. Entonces, hay un punto donde algo importante. Porque decía Lucía que la ética implica esa. La ética es esa, es cortar ese juego. Jugarlo, ¿no? Puedes hacer plantearlo, pero en un punto es bueno, saber que eso tiene un fin. Creo que esa es un poco la ética. Esto por ahí. Muchas gracias por los trabajos a las dos. Bien, a ver. ¿No querés probar con este? ¿Sí? ¿Se escucha? Con ese se escucha medio. ¿Ver? Muy bueno, bien. Bueno, gracias por los dos trabajos. Me parece muy interesante. Y me hicieron pensar en unas cosas, ¿no? Respecto de la inteligencia artificial, algo que he pensado hace un tiempo, ¿no? De la inteligencia artificial, el lugar del analista y eso, me llevó a mí a pensar en el ejemplo de Lacan, el tiempo lógico, ¿no? Sería de acá, no vamos a explicar, digamos, los tres tiempos, ¿no? Pero es el instante de ver, el tiempo para comprender y el momento de concluir, ¿no? El sujeto no ético, ¿sí? El sujeto intersubjetivo y el sujeto puesto en acto. Lo que la inteligencia artificial no puede producir es el sujeto puesto en acto. Es el sujeto que permite salir, digamos, o sea, resolver el acertijo, saber cuál es, digamos, el color del disco que porta.
¿no? Ese es el que no puede producir la inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial como mucho lo dejará en una eterna intersubjetividad. Porque, digamos, más o menos lo que ahí está planteado en el sofisma, es que hay un momento en el cual, si se queda un ratito más, queda enredado en la intersubjetividad pensando de que si el otro en realidad tenía ese color, pero lo pensó y está en otro tiempo y qué sé yo, ¿no? Si sale antes, puede llegar a una conclusión equivocada. Y además, lo otro que me parece, digamos, ¿no? Respecto del sofisma, es que saben, digamos, de lo certero, de lo verdadero, de sus respuestas, después. No lo sabe cuando sabe. Y digamos, ese juego temporal tampoco lo permitiría, me parece, la inteligencia artificial. Después lo otro que pensaba era respecto a esto que decía Celia, ¿no? De que seríamos menos, si fuéramos menos neurológicos, haríamos otra cosa. Yo también he pensado si fuera más neurótico, haría otra cosa, porque si hubiera sido más neurótico, habría amado más a mi padre y habría podido ser menos hereje. Y entonces finalmente habría quedado cumpliendo su ideal. Digamos, ese yo ideal y cual yo me vería respecto de él. Entonces, por eso me parece, digamos, que es, digamos, no La solamente... conclusión es la misma, no pudimos hacer otra cosa más que esto. La conclusión es la misma, pero... ¿Cuál es la diferencia de Spinoza? No, a los analistas nos gustan las espinas, eso es cierto, ¿no? Ponemos espinosos también. En todo caso, puedes estar contento con vos que no padeciste cobardía moral. Porque en vez de enfrentarme a mis padres, me quedo en la posición femenina hace mucho. Me quedo todo el tiempo en el Edipo. O me rebelo contra él. Juana de Arco, por ejemplo. ¿No? Era una histérica de derecha. No era de izquierda. Lo sostenía el padre. Y después, respecto, digamos, ¿no? De esto el trabajo, digamos, ¿no? El trabajo en una escuela me parece que, digamos, la formación de un analista de la relación. Entonces, me parece, digamos, que ¿no? En esto que vos ubicás ahí, que traes en relación a tu fin de análisis, ¿no? Porque me parece, digamos, que tiene que ver como con lo que es tu experiencia. Ya te lo habías traído otra vez, y te agradezco que lo traigas, porque me parece que eso nos ayuda a pensar, digamos, a los otros, digamos, ¿no? De qué se trata, ¿no? Esa cuestión del fin de análisis. Una de las cosas, digamos, que vos trajiste la otra vez, y que ahora un poco hacía referencia también, es esta cuestión de la búsqueda digamos, del interés de estar en la escuela, ¿no? De trabajar en la escuela o de ser miembro. Y me parece que ahí hay algo de lo nuevo que se produce. Me parece que ahí es donde, digamos, ahí es donde porque ahí es empezar a arriesgar una producción donde justamente lo que se va a producir con otros en una escuela es no hay un saber acabado de lo que es el analista, sino algo que se va a ir produciendo. Respecto del tamaño de la letra tiene, parece que está buena, digamos, ¿no? La lectura de estas cosas es. Entonces hay que mirarla con lupa. La letra digamos, la letra implica el goce fálico en los símbolos, porque es una escritura de una falda, ¿no? Entonces en eso recorta lo que uno va a imaginar. Respecto eso, digamos, eso en relación a la letra, iba a decir algo más, pero bueno, hasta ahí. Enrique. No te escucho. Bueno, gracias por el trabajo. Bueno, algunas cosas que sugieren los trabajo. Claro. Bueno. Respecto a esta cuestión, pensaba o imaginaba, cuando decías eso, Lucía, imaginaba una persona sentada frente a la inteligencia artificial, como si fuera un analista, porque estaba
personas me habían transmitido que había llegado, que llevaban adelante un proceso amplio, quieran llamarle, con el con inteligencia artificial. Y bueno, interesante, porque en realidad eh, eh, la inteligencia artificial como tal, digamos, me parece que presenta una especie de simbolismo, un simbólico a ultranza, sin fisura, absolutamente completo, cosa que no es verdad. Tampoco de inteligentes algoritmos saben todo, ¿verdad? Nada más que no saben que eh, y justamente ahí está la diferencia radical, si ese sujeto depende llamémosle así, analizarse, entre comillas, con la inteligencia artificial, o concurrir a un pobre sufriente más que es una lista, ¿verdad? Es decir, que se espera que él haya pasado por un análisis, pero iba, sigue siendo un sufridito, ¿no? Salimos de Y, 14 años. y en realidad, la inteligencia artificial como analista, yo diría que es muy mala analista. Muy mal analista. ¿Por qué? Primero, me parece que lleva a una réplica o replicación, como quieran llamarle, al infinito del imaginario en la relación dual. Nítidamente, una relación de espejo frente a yo te demás, con hipótesis. Digo, primer punto de diferencia con un analista. Porque si alguien está en análisis, sabe muy bien que 10 preguntas que van a hacer analista, nada, ¿verdad? Yo no creo que si esta persona le pregunta algo a la inteligencia artificial, que haga silencio. Ahí sería bastante peligroso que llegara a eso, ¿verdad? Eso primero. Segundo punto, o sea, hay una exacerbación del punto infinito. Por otro lado, lo que dije hace un rato, o sea, es el enfrentamiento con la supuesta infinitud de un simbólico que determina. Parece que por los analistas o buscar eso está frito, que no pasan por ahí. Y el punto más, lo estoy pensando con una lógica más borromea, ¿no? Y el punto este que tiene que ver con la elección de lo real, digamos, ¿qué poderes? Digamos, ¿no? En todo caso, digamos, lo que puede encontrar un sujeto que quiera analizarse con inteligencia artificial, va a encontrar una especie de un desborde de lo real al infinito. ¿Ah? Y algo bastante parecido a una cosa psicótica. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial carece de una subjetividad. Carece de subjetividad. ¿Verdad? Es decir, ¿qué desconoce entonces? ¿Qué le falta? El inconsciente. Y es imposible que alguien pueda analizarse con una inteligencia artificial porque carece de inconsciente. O sea que todo el tiempo es consciente. Entonces, hay carecer de inconsciente, es imposible que eso se produzca, digamos. Y yo creo que tal vez puede ser una buena forma de psicotizarse, analizarse con inteligencia artificial. En el sentido que le va a dar un pasaje imaginario de un otro absoluto. Porque ni siquiera un otro absoluto, el imaginario de un otro absoluto, que es lo que efectivamente pasa en la experiencia de vida. Respecto, Marilén, de lo que planteaba la cuestión, si al final del análisis hay legos, depende de lo que se entiende por lego, ¿no? Sí. Pero si por lego entendemos que no sabe acerca de lo que vino Exacto. preguntando, no Sí. sabe. No, yo creo que no se trata de que sea un Lego.
está muy interesante la pregunta en relación a qué pasa con el amor. Y al final, al fin del análisis. Bueno, el análisis comienza por un amor, es el amor de conferencia, como Sí. bien decíamos, que comentaba con un compañero recién. O sea, que pasa por esa cuestión de que hay un saber y uno por medio del amor, de transferencia, busca un sujeto y encuentra, ¿no? Un analista. Entonces, a ese analista, a ese sujeto, le pone el saber. Porque no es, el analista no es un sujeto supuesto. Saber es un sujeto a quien el analizante agarra y caja un saber, le pone un saber. Ujú. Y ese es el punto, entonces me parece que, ¿cuál es ¿cómo queda el amor del análisis? Bueno, cuenta de la experiencia del análisis en sí mismo, hay un abandono de la transferencia, eso es claro. Ujú. Y hay un amor que queda abandonado también en relación a las cuestiones transferenciales en relación a su problema familiar. Mm. Digamos, que queda en una relación diferente al amor y que lo lleva a inventar cosas. ¿Ah? Mm. Nunca por fuera de su historia. En ese sentido, pienso, me parece, esa pregunta que vos traías, o que dejabas traslucir en lo que decías. Bueno, que hay algunas cosas colgaditas ahí, pero bueno, como no soy la IA, ni el oráculo. Bueno, no sé. Sería ahí después. Está bien. No. Ah, está. Sí, esto viene de atrás, pero a Bueno, veces es más orar que culo. ¿cómo podemos bajar el nivel? Y Espinosa, vamos a aumentar a Espinosa recién, ¿no? Era. Era, era Espinosa, bajamos el nivel. Estoy de acuerdo con lo que plantea Enrique, se empieza con amor de transferencia, esa transferencia se supone que se va de la persona, del Ujú. sujeto, Ujú. bueno, no el sujeto, ¿no? Del analista, pero creo que como una respuesta para ser pensada, yo plantearía como que el amor se infiniza. No porque uno salga tan bueno que ame a todo el mundo y entonces estamos bien con Dios y con el diablo y somos No desde, masa con doble S, yo qué sí, sé. no desde la fluidez. En eso Sino en el sentido de pero- que el amor se agranda y junto con el amor también el odio, la bronca, qué sé yo, pero uno sale más vivo. Octavio. Octavio. Sí. Tiene allá. Sí. Gracias, sí, gracias Mayrin, gracias a los comentarios a los contertulios, colegas, compañeros. Dale. Una cosa que como decía Freud, ¿no? Cuando se ponía bien obsesivo de cemento, hizo la idea, bueno, entonces se me puso pelo. Escuchando lo que trabajando, me vino un recuerdo de comida hace mucho tiempo, cuando vino a hacer una presentación, creo que fue en el Médico, lanzó algo que cuando lo planteó me tocó. Y de alguna manera, todos en la infancia quisimos curar. Y él planteaba que ese era como el punto que nos obliga inicialmente a este oficio espinoso, del cual nos quejamos, pero bueno, eh, tampoco, no creo que sea bueno exagerar. O sea, llorar, bueno, mira, sí. No sé qué va a pasar mañana si eh, el algoritmo llega a niveles cuánticos, no sé, ¿verdad? Pero bueno, volviendo a este proceso, y sí, eh, no solamente sentí un acuerdo espontáneo cuando lo escuché, lo
los primeros años de mi análisis. Entonces, sí, en el momento que le dije, sí, claro, casi, no lo dije porque iba a quedar en vergüenza en ese momento, pero lo pensé, me conmovió, lo analicé. Y creo que en el análisis uno puede darse cuenta que ese otro es singular. Ese otro que fue causa, no me refiero a lo incurable de la conciencia, de saber que eso no va a acontecer, sino realmente creer que con la respuesta al don del otro, en función de, bueno, reconocerse en deuda, va a curar a ese. Y bueno, me parece que sin análisis, humildemente, poder reconocer que no es Dios. Y hacer de eso justamente la causa del deseo de la mente. Y el otro es el curador. Es como el campo de chiste, ¿no? Karina quiere hablar. Estaba relacionada. Muchas gracias por los trabajos y por la conversación que daron. Me quedaba pensando en esto último, ¿no? No sé si lo dice así acá en alguna parte del seminario 7, como que el deseo está al lado del otro y el goce al lado de la cosa. Entonces, justamente eso que de alguna manera nos hizo penar de más es también lo que permite, ¿no? Una salida vivificante, como también esto que decía Sonia, ¿no? Esto del amor. Sí. ¿Ahí? ¿Se escucha? Ahora sí. A ver, Enrique, en realidad jugué con esto, ¿no? Bueno, los legos ejercer el análisis freudiano, tomando el ego ahí solamente como aquel que no tiene un saber teórico sobre, ¿no? Psicoanálisis. Digamos que quienes generalmente comienzan un análisis, están estudiando, ¿no? Vienen con toda esta cuestión ni que hablar que ya ejercen estando en análisis. Somos la mayoría, ¿no? Que arrancamos un análisis o tuvimos y laburamos igual. En ese sentido, ¿no? Y entiendo que al arribar, ¿sí? A un final de análisis, hay un saber hacer, como decía antes, con esas marcas, que es en singular. O sea, esté el deseo después en función, ¿no? Y disponible para ocupar ese lugar en la dirección de la cura o no. Parece que ahí, al menos eso entiendo. Después del amor, mucha cosa. Vengo leyendo hace mucho, muy interpelada por esto, con algunos compañeros, varios temas. La letra ni que hablar también, ¿no? Ahí creo que discrepo un poquito contigo, Andrés, porque vos dijiste como que escribiría el goce fálico, pero la letra, claro, pero es escritura, la letra es escritura, es decir, es letra una vez leída y es escritura, y tiene que ver con el goce del otro y es eso que litoraliza entre ese goce del otro y el saber. Entonces, ¿por qué no? O sea, aloja significantes, pero en relación al goce, no es cualquier significante. Bueno, esto por ahí, lo que voy... Claro, por eso hice pedazo del real. Porque la escritura, por ejemplo, es la escritura. La escritura, por ejemplo, es la escritura. Pero eso al inicio, cuando la Carlos toma al inicio, como no significa. Bueno, esto quiero decir, para mí está en trabajo, ¿no? Y creo que y también de escuela, porque venimos en distintos lugares laboratorios. Está la marca, digamos, ¿no? Sobre bueno, digamos, algunos significantes de ese lugar. Pero no hay una escritura que posibilita que ese lugar lo ocupen algunos significantes. Entonces, la escritura, digamos, la escritura a mí me parece que tiene que ver con algo simbólico, justamente, no con el imaginario, porque inscribe algo de la parte. Sacando de en Japón, en el Claro, en literatura, en el seminario, pero también trabaja en Angkor, también. Y cambia la función de eso que dice como constitutivo, después como loga, después lo va a diferenciar. Lo que pasa es que a mí me parece, cuando Lacan es tan incisivo, ¿no? Sobre todo en el seminario 18, respecto a que la letra y la escritura es de lo real, mientras que el significante, lo simbólico, ahí Isidoro me ha por lo menos ayudado a dar un pasito más,
dice, sí, sí, pero de lo real de lo simbólico. Quizás en ese punto algo, pero yo entiendo que igual... De lo que trabaja la carta robada, mm, como resto, como basura. esa letra en suspensión que, bueno, se constituye como tal leída y ahí se puede reescribir otra cosa. Cuando trabaja en el seminario 9, las marcas sobre la costilla y dice, bueno, yo que sé, podrían ser expediciones de caza. Entonces marca una, otra, ¿no? Valen por su diferencia, ¿no? Bueno, eso, justamente, esa escritura, parece a mí, deja un trazo simbólico y eso. Sobre eso se Y va me parece que sobre eso lo que se nombra, porque entre el trazo producido y lo sucedido se produce una diferencia, ¿no? La marca, digamos, no dice ahí también, traíamos Sí, pero espera que te pase. puede ser fonetizado, o sea, digamos, la letra se separa de la imagen y queda como trazo, ¿no? Entonces ahí me parece, digamos, que tiene que ver no, con lo que nombra las páginas, con el significante página. No con el falo imaginario, con el significante. Justamente el libro que vos decís Sí. del seminario 9, él lo dice así, dice que la letra surge cuando se borra la huella del significante. Ahí Es otro emerge caso. la letra. Cuando se borra la huella del significante. Cuando se vuelve Es un... No, la huella. La huella. Es un paso más. Pero bueno, el laburo para seguir trabajar. 14 lo vuelvan a tomar. no lo dice. No sé de qué es. Por nada. Ah. Y borramos las huellas que hay en ese momento para poder escribir en la arena. Borramos la Las huellas. Vas por la playa. Sí. Que hay en la letra. Tiene que ver con todo, borrar la huella del significante para que emerja. Te lo hago fácil a Isabel, lo hago bien fácil. Llega un fax al antiguo Egipto No tienen. y entonces escribe serpiente, escoba, ojos, manos. Y se lo da al faraón casi se desmaya. Viene mi suegra. Ay, bueno, el otro, Enrique, que quería retomar del tema del amor, ¿no? Al final del análisis. Sí, una vertiente sería esta cuestión de la caída, ¿no? Del amor de transferencia y por lo tanto de eso que se sostuvo el análisis, que es el lugar del analista que ocupaba. Y es más, he pensado, ¿no? Que en ese, diría como que en el tiempo final, no sé si lo transmito así, me da como como la idea, me viene como la idea de que el analista estaría casi, diría, como hasta en función de testigo, o sea, creo que es un tiempo, no sé si les ha pasado, cuando alguien está en un tiempo final de análisis, que es poco lo que se interviene, se lee ahí, que se lee el propio sujeto, ¿no? Se va leyendo, y el analista está como testigo hasta que en un momento eso cae. Me surge a mí la cuestión, ¿no? Como del testigo en ese sentido. Y, algo más que... Claro, sí, hasta que muere de esa posición, ¿no? Nada, y que sí tiene que ver, entiendo el amor en tanto suplencia, no se trata porque finalmente es el amor agujereado también. O sea, lo que estaba diciendo en un momento que planteó, ¿no? Ese narcisismo que, bueno, laburado ya pierde, o esa pregnancia, por lo tanto, ¿sí? Aparece ahí el agujero también. En lo imaginario ya no es el amor de la pasión, ¿sí? Del enamoramiento y de la fascinación, quizás como lo de la inteligencia artificial, sino poder, vos decías, bueno, infinitizar el amor, pero que es al lazo. También Octavio lo dijo, como el mal, lo incurable que portamos y que también el otro porta por estructura y que se inventa y se hace con el otro. No sé, por ahí. Sí.
¿El qué? ¿Te doy este? No, No, ya atrás. acá. Bueno, respecto a esto que se llamaba la cuestión de la letra, La escritura. para la pregunta entonces, en definitiva, la huella, ¿dónde queda? Ajá, yo sé. ¿Dónde queda la huella del significante? No, la huella del significante tiene que ver con que marca el cuerpo. La huella del significante marca el cuerpo y de alguna manera produce esa dimensión. El significante, digamos, produce una huella en el campo del imaginario de lo psicólico y eso toma el cuerpo, de alguna manera. El punto es, digamos, y la letra, digamos, sí, viene, como dice acá el seminario, cuando se borra esa huella. Entonces la pregunta que tenemos que hacernos es, pero vamos a hacer algunas cosas del final del seminario, pero bueno, de todas maneras, al fin del análisis, digamos, ¿con qué inventa el sujeto? ¿Con qué inventa? Sí, ¿con qué inventa? ¿Con qué inventa, al fin del análisis, un sujeto? ¿Con el significante o con la letra? Bueno, ese es el punto. Yo tengo la respuesta. Ah, bueno. No, Yo el creo sentido de que la respuesta a partir de acá, ¿no? La invención es a partir de la letra. Porque Es una letra, con la si letra. cae el sentido, y cae el sentido del significante atrapado en esa dimensión Pero imaginarica, aparece esta cuestión de la letra con la cual se puede inventar. claro. De ahí que Lacan se ha tomado no casualmente la escritura, el caso específico de Joyce. Sí. No es algo indicado, pero sin embargo creo que ahí Lacan Va virando Lacan. claro, presenta ese juego. ¿Sí? En el juego que tiene que ver con que si el significante deja una huella a nivel del cuerpo, digamos, de todo el campo imaginario y lo simbólico, si hay una borradura, podemos seguir trabajando. No es tan así como Lacan lo dice, también, ¿no? Debemos dar por palabras santas, pero si seguimos lo que dice, operaríamos entonces con letra. Digamos, y la invención pasa por la cuestión de la letra. Lo trabaja, me parece, en todos sus últimos seminarios. O sea, cuando va claro, empieza de antes, en el 18 mucho más trabajado, sí, exacto. Y por eso digo, me parece que corre el acento de escuchar el significante, ¿no? A leer y escribir con la letra. Es decir, hacer ahí. Por eso habla después de que el analista es el que corta, ¿no? Pero yo Que, puedo hacer una pregunta. Las letras, ¿no son letras que caen a partir del trabajo con los significantes en un análisis? O sea, no están. No, lo dice cayendo también, a partir del siempre es trabajo secundaria, significante. en eso O sea, no plantea, son es letras que secundaria están respecto del significante, pero claro. Acá me estoy relacionando, vamos a decir, la letra es efecto Del significante, claro. Porque pero Por la escritura, entonces. ¿qué? Primero son las palabras. Sí, claro, se rompe el semblante, cae. El escrito no participa de lo simbólico, o sea, si bien tiene No solamente, ahí está, lo que vehiculiza. de alguna manera bordeo real. A centrar esos pedazos de real en ese bordeado. Y tiene que ver, me parece que también es la articulación entre la gramática pulsional, ¿no? Y el deseo. Creo, no sé si viene lo que llego a pescar, Enrique, si viene por lo que vos decís. No, yo tengo que ir a un sitio a ver lo que dice. No, ya no creo en eso, el último consejo. Lo digo en joda y lo digo en serio. Dice mucha cosa en la cara, pero Usamos la letra. no, es que justamente no No, es por ahí. no. No me parece que sea por ahí. Digo, a ver, el faraón
traumatizado por su suegra, cree que viene su suegra. A ver, pero llegó ya murió y qué sé yo, renominado de bien. No, porque acá no dijo lo mismo. Claro, Pero bueno, quería la historia de la escritura. Sí, está buenísimo. Bueno, a ver, antes de cerrar Bueno. las palabras. quería agradecer los comentarios y bueno, y toda esta discusión que se dio a lo último, Que sigue. que se va a seguir. También le agradezco porque pensaba recién, ¿no? Bueno, nada de esto podría suceder con la IA, ¿no? No, pero en esto bueno, de que, a ver, que es una discusión teórica, pero a partir de la clínica, donde, bueno, implica un analista, el deseo analista y el inconsciente para poder, bueno, trabajar en lo que hacemos. Y bueno, seguramente habrá personas que caigan porque sí, está pasando un montón de gente que está haciendo terapia con la inteligencia artificial. Evidentemente no es ni va a ser nunca un análisis, pero bueno, hay gente que eso le servirá y otra gente que se preguntará dónde está la fisura y bueno, y hará otra cosa. Me hizo acordar, bueno, después la seguimos.